Quiero expresar mi agradecimiento a Cristian Vadillo, director de Conciencia Nacional, por la invitación, por estar el día de hoy compartiendo con ustedes unas reflexiones acerca de un asunto de interés para los participantes de este congreso, que es el estado de la libertad religiosa y de conciencia, especialmente de la objeción de conciencia durante y después de la pandemia. También hago un saludo muy afectuoso a los integrantes del Presidium, a los funcionarios, a las autoridades, a los líderes religiosos que nos acompañan el día de hoy. Dividiré mi exposición en tres partes. En la primera, abordaré la situación jurídica de la libertad religiosa y de conciencia derivada de esta crisis sanitaria. En un segundo momento, aludiré a la imposición de los nuevos derechos durante la pandemia y para finalizar, haré un breve esbozo del ataque a la libertad religiosa y de conciencia durante la pandemia también en el derecho comparado. Empezaré entonces con el punto número 1. Situación jurídica de la libertad religiosa y de conciencia durante la pandemia y su proyección después de la pandemia. El sentido común indica que toda restricción a la libertad religiosa y de conciencia, como a cualquier otro derecho fundamental, para la salvaguarda del derecho a la salud durante los acontecimientos recientes, ha de ser justificada y proporcionada, entendida como una disposición necesaria y no solo como algo útil o conveniente. Por ello, solamente las autoridades expresamente facultadas por la ley pueden imponer esas restricciones. De lo contrario, sería un abuso de poder. En mi opinión, esa es la realidad experimentada en México en contra de la libertad religiosa y de conciencia durante la pandemia, que ésta se ha caracterizado por un abuso de poder en contra de la libertad religiosa por las restricciones impuestas a la misma. Como todos sabemos, la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos que ya se han incorporado al ordenamiento jurídico mexicano establecen límites a las restricciones impuestas a los derechos y libertades de las personas. En materia de salud, solamente el Consejo de Salubridad General y los gobernadores de los estados son autoridades en la materia. Sin embargo, estos últimos han abusado de su facultad de emitir decretos para restringir derechos fundamentales, sin tomar en cuenta las legislaturas estatales. Y si alguna otra autoridad intenta poner cortapisas a la libertad religiosa, tendrá que fundamentar y motivar ese acto de molestia. Solo por citar algún ejemplo, las autoridades municipales, argumentando asuntos de protección civil, han cometido abusos imponiendo restricciones que no han sido avaladas por las legislaturas locales. Restricciones al ejercicio del culto en templos y espacios destinados para ese fin. Entonces, la libertad religiosa es uno de los derechos fundamentales restringidos para favorecer la protección de la salud pública durante la contingencia sanitaria, especialmente su manifestación de reunión presencial en templos para el ejercicio del culto. Ha sido restringido este derecho por las autoridades sanitarias, tanto federales, estatales y aún más también las municipales, a través de normativas, si bien no uniformes, para prevenir los contagios, pero que sí han sido peculiares en cada una de las entidades federativas. Desde luego que no existía una declaración de suspensión de derechos humanos y de sus garantías, como está prevista en el artículo 29 de la Constitución mexicana. Por lo tanto, el artículo 24 constitucional, en su primer párrafo, no ha perdido su vigencia. Por razones de tiempo, no expondré la normativa de las 32 entidades federativas que restringen desproporcionada e injustificadamente la libertad religiosa en su manifestación de ejercicio de culto dentro de los templos. Solamente haré referencia a algunos ejemplos.
ha sido restringida la libertad religiosa, a mi punto de vista, de manera desproporcionada y justificada, en comparación, por ejemplo, con la libertad empresarial. Para ilustrar el abuso al que me he referido, cito el caso del municipio de Abasolo, Nuevo León, cuyo ayuntamiento emitió la declaratoria de emergencia, en cuya disposición quinta, numeral segunda, dice: se ordena el cierre de bares, cantinas, centros recreativos, centros nocturnos, centros sociales, cervecerías, clubes sociales, billares, cabarets, instruyéndose a la Secretaría del Ayuntamiento para que lo comunique sin demora a los interesados. Asimismo, para que inspeccione y en su oportunidad determine el cierre temporal de otros establecimientos como oficinas, empresas, comercios, restaurantes, restaurantes, lugares de culto religioso y cualquier otro que se considere que congrega personas. En el estado de Guanajuato también, el 27 de marzo, el Ayuntamiento de Irapuato aprobó un acuerdo por el cual se suspendían actividades de establecimientos no esenciales. Entre ellos figuraron los lugares de culto, con el argumento de cumplir disposiciones de protección civil. En ese contexto, el 19 de junio del 2020, en una misa celebrada en el Templo del Sagrado Corazón de Jesús de esa ciudad, autoridades municipales irrumpieron una misa con acceso restringido a los feligreses, presidida por el obispo de esa ciudad. De nada importó observar las medidas sanitarias y de seguridad, pues el personal de fiscalización municipal, acompañado de la fuerza pública, ingresó al templo para disuadir la celebración. Este es un acontecimiento que marcó un precedente no registrado en México durante la pandemia y que se ha repetido en otras latitudes. Una misa no es un mero rito tranquilizador que cualquier policía puede interrumpir. Por lo que hace a la capital del país, es de todos conocidos que a partir del 26 de julio del 2020 se permitió con un aforo del 30% el ejercicio del culto en los templos. Sin embargo, la directriz de la jefa de gobierno de la Ciudad de México establecía que las celebraciones religiosas deberían tener una duración máxima de 30 minutos. Me pregunto, ¿desde cuándo el Estado es competente para decidir sobre asuntos estrictamente eclesiásticos? Otro caso es el de Chihuahua, donde el 31 de agosto del 2020 el gobierno de esa entidad publicó en el periódico oficial el acuerdo por el que se prohibían las celebraciones como sacramentos, tales como bautismo, primeras comuniones y bodas, así como las celebraciones de 15 años, con el argumento de que generan fiestas. Me pregunto también, ¿acaso es competente la autoridad civil para determinar si procede o no la celebración de sacramentos? Por su parte, también el Comité Central de la Comunidad Judía en México, el 27 de agosto, anunció nuevas reglas para eventos sociales en salones de fiesta, para lo cual redujo el aforo de 100 personas, el 30% en los salones donde se celebran estas, lo que resulte menor, para bodas, bar mitzvah, brit milov o fiestas similares, no permitiéndose las pistas de baile, ni mazal tov, ni bailes similares. No se debe fomentar el canto y deben observarse las medidas higiénicas tanto en la sinagoga como en los salones de eventos. Y se advierte que por cercanía a las fiestas mayores, el no actuar de manera responsable puede ocasionar la prohibición de asistir a los lugares de rezos. De vuelta a mi ponencia, consistente en el estado de la cuestión de la objeción de conciencia. En el contexto de la pandemia, el 30 de abril del 2020, en la página electrónica del Consejo de Salubridad General se difundía la guía bioética de asignación de recursos de medicina. Esta guía bioética generó una polémica muy importante, ya que la guía consistía en asignar recursos escasos ante el dilema de elección para decidir cuál vida salvar. Por ejemplo, a quién darle un respirador artificial. Por ello, el personal médico debía orientarse de acuerdo con esto. Primero, en pacientes similares, la solución se dejaría al azar. Segundo, en casos de pronósticos idénticos, pero con diferencia de edad entre los pacientes, en ese supuesto se introdujo el principio de salvar la mayor cantidad de vidas por completarse, optando por otorgar el recurso escaso, por ejemplo, un respirador, a la vida de la persona más joven,
sobre el adulto mayor. Al elegir al joven, necesariamente se condena a muerte al otro, a la persona mayor, al viejo. El principio referido es un argumento cuantitativo y no cualitativo, ya que reduce el valor de la persona solo a la cantidad de años que pueda vivir, aunado a los perjuicios en torno a la vejez de quienes han dejado de ser productivos. Por tanto, al elegir a un joven sobre un adulto mayor, es un asunto ético y jurídico, ya que implica la violación ética profesional, además del potencial conflicto en la conciencia del personal médico al obligarlo a actuar contra sus convicciones personales, ya que el argumento de que la novedad es preferible sobre lo antiguo es falaz. Otro no menos grave derivado de esa elección es la posible comisión de un homicidio en grado de tentativa. En otro asunto, he de insistir que hace un año el gobierno mexicano refrendó en la cumbre de Nairobi sobre la Conferencia Internacional de Población y Desarrollo su compromiso para establecer una política de población humanista que disminuya la mortalidad materna y que combata los decesos por abortos inseguros. El subsecretario de Derechos Humanos y Población y Migración en ese entonces de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, participó a nombre de la delegación mexicana. Y para lograr ese objetivo se insistió y se pactó buscar el acceso a la atención integral, a la anticoncepción de emergencia y a la interrupción legal del embarazo. En congruencia con ese compromiso, apenas el 20 de abril del 2020 se publicó el lineamiento para la prevención y mitigación del COVID-19 en atención del embarazo, parto, puerperio y de la persona recién nacida por la Secretaría de Salud del Gobierno Federal. Y ahí se dice: todas las mujeres embarazadas con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19, incluyendo quienes se encuentren en aislamiento domiciliario, deben tener acceso a los servicios de calidad, incluyendo atención obstétrica, neonatal, aborto seguro, en los marcos previstos por la ley, anticoncepción posevento obstétrico, prevención y atención de la violencia y apoyo psicosocial o en la salud mental. Asimismo, es fundamental garantizar el acceso a la información clara y veraz para la toma de decisiones en el marco de los derechos sexuales y reproductivos. Apenas en mayo de este año, nuestro país, conjuntamente con otros países, firmaron una declaración conjunta para la protección de la salud y los derechos sexuales y reproductivos, eufemismo con el que se cubre la anticoncepción de emergencia, la esterilización y el aborto, y la promoción de la sensibilidad de género, todo lo que tiene que ver con el feminismo, el apoyo a la agenda LGBT, entre otras cosas, como respuesta a la pandemia del coronavirus. Entonces México firmó este compromiso para garantizar, entre otras cosas, la salud sexual y reproductiva, que no es otra cosa más que el aborto al considerarlo como una actividad esencial. Y los países firmantes acogieron con beneplácito los esfuerzos multilaterales de la ONU, de la OMC, del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional para impulsar la salud reproductiva. Desde luego que la libertad religiosa y de conciencia no tienen cabida frente a la imposición del aborto en México. La objeción de conciencia es vista como enemiga a vencer para lograr la concreción de lo arriba afirmado. Para muestra de lo que puede pasar a quien invoque la objeción de conciencia, un dato a considerar: negar el acceso al aborto a las mujeres o a una mujer se considera tortura. Por ejemplo, en junio de 2019 en Aguascalientes, un juez de distrito concedió la suspensión en contra de actos de la Secretaría de Salud Estatal a través de un amparo indirecto interpuesto por el quejoso denominado Morras Help Morras Asociación Civil para la interrupción del embarazo por violación a una menor de edad. Argumentaron que las autoridades incumplieron con la norma oficial 046 relativa a la violencia intrafamiliar, sexual y contra las mujeres, la cual ordena el aborto solo con el dicho de la mujer, sin mediar investigación de autoridad competente. Por tanto, el juez ordenó a las autoridades a buscar a un médico no objetor de conciencia
para practicar el aborto a la menor en un plazo de 10 días, al considerar la vulneración de su derecho a la salud y por tanto su discriminación, originándose además, por la negativa de los médicos objetores, actos de tortura y malos tratos. Paso al número 2 de mi exposición, que es la imposición de los nuevos derechos durante la pandemia del COVID-19. Voy a referirme al tema de identidad de género en Sonora. Apenas en octubre pasado, los legisladores avalaron cambios a la ley del registro civil del estado de Sonora, con los cuales se reconoce que las personas pueden obtener una nueva acta de nacimiento con cambios en su identidad de género y garantizar el libre desarrollo de su personalidad. Se entenderá por identidad de género la convicción personal e interna, tal como cada persona se percibe a sí misma, la cual puede corresponder o no al sexo asignado en el acta primigenia. En ningún caso será requisito acreditar intervención quirúrgica o alguna terapia u otro diagnóstico o procedimiento para el reconocimiento de la identidad de género. Luego tenemos la iniciativa de identidad de género para menores en Oaxaca. También en octubre pasado, la diputada de Morena, Magali López, propuso iniciativa para dejar que los menores de edad puedan decidir sobre su identidad de género sin tener previa autorización por parte de un adulto. O sea que en Oaxaca los niños pueden decidir de qué género no biológico quieren ser, pero no tienen permitido comprar una bolsita de papas y un refresco. Luego viene el tema también del matrimonio igualitario en el estado de Puebla. El pasado 3 de noviembre los legisladores aprobaron modificar el artículo 294 del Código Civil para indicar que el matrimonio es solo entre un hombre y una mujer, para quedar de la siguiente forma. El matrimonio es un contrato civil por el cual dos personas se unen voluntariamente en sociedad para llevar una vida en común con respeto, ayuda mutua e igualdad de derechos y obligaciones. Aquí la interrogante sería, ¿y dónde queda la objeción de conciencia de los oficiales del registro civil que argumenten convicciones personales para negarse a validar este tipo de celebraciones? Luego vendrá también el tema de la ley federal para regularizar la cannabis con fines recreativos. Se permitirá fumar marihuana en espacios públicos, áreas interiores de trabajo, públicas o privadas, en universidades e instituciones de educación superior, siempre y cuando sean en zonas exclusivas, las cuales deberán estar al aire libre. Y aquí yo también lanzo la pregunta, ¿y dónde queda el respeto al ideario de las instituciones de naturaleza religiosa? Si hay una institución que tenga un ideario de naturaleza religiosa, como puede ser una universidad, un colegio, una institución educativa, bueno, esta ley federal para regularizar la cannabis, establece que se permitirá también al interior de las instituciones privadas el consumo de esta cannabis. En casa podrá consumirse libremente siempre y cuando no haya menores de edad. Por otra parte, se podrán crear clubes de consumo recreativos de cannabis con un mínimo de 20 y máximo de 50 socios, todos ellos mayores de 21 años. Incluso será posible crear cooperativas de producción de la planta para sus socios, máximo de 150. Entonces, ¿dónde quedaron los efectos dañinos del consumo de la cannabis que científicamente han quedado ya expuestos a través de innumerables estudiosos e investigadores que demuestran y comprueban los daños que produce esta sustancia, esta cannabis? ¿Dónde quedó la parte ética? Pues solamente previeron la parte jurídica, pero descuidaron esas otras consideraciones. Por último, el número 3, ataque a la libertad religiosa y de conciencia en el derecho comparado durante la pandemia. Voy a hacer referencia a la objeción de conciencia a celebración del matrimonio de personas del mismo sexo en Costa Rica. El artículo 24 del Código de Familia de Costa Rica establece que tanto los jueces de lo civil como los notarios están facultados para la celebración del matrimonio civil en Costa Rica. Cabe señalar aquí un dato de trascendencia. Desde el 26 de mayo de este año es legal el matrimonio de personas del mismo sexo en Costa Rica con fundamento en una resolución, la 1278-2 de 2018, de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia costarricense, por la cual se declaró inconstitucional el artículo 14.6 del Código de Familia, que prohibía explícitamente el matrimonio entre personas del mismo sexo. Dicha sentencia, en acatamiento a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la opinión consultiva 2417, solicitada por Costa Rica y emitida desde el 24 de noviembre de 2017, en la cual se afirmaba que los estados deben garantizar los derechos en la población sexualmente diversa, destacando la identidad de género y el matrimonio igualitario. Bueno, entonces se faculta ya a los notarios regularon su estatuto para poder invocar la objeción de conciencia, pero no es así el caso de los jueces. Los jueces un juez tuvo que recurrir a esta sala constitucional de la Corte Suprema de Costa Rica y a través de la sentencia 200016-2019 se estableció que la objeción de conciencia puede invocarse en gestiones judiciales que involucren relaciones de personas del mismo sexo. Es decir, protege que la objeción de conciencia de los jueces que se nieguen a este tipo de celebraciones, pero solamente de los jueces que hayan estado en vigor en funciones antes de la reforma del Código Familiar de Costa Rica. Los que entren una vez más en funciones después de que se declaró inconstitucional esta disposición del Código Familiar de Costa Rica, ellos no pueden alegar la objeción de conciencia. Por último, implementación del lenguaje inclusivo y neutro ad hoc a la perspectiva de género para las comunidades religiosas. El 5 de noviembre del 2020 se publicó en Perú el decreto que modificó el artículo 5 del decreto por el cual se autorizaban las celebraciones religiosas con presencia limitada de fieles en los templos y lugares de culto, pero con una novedad. Se establecía además que debe ser utilizado un lenguaje inclusivo y neutro respecto de las comunidades de fe. Huelga decir aquí que la Real Academia de la Lengua Española ha considerado innecesario la inclusión del doble género, es decir, del todos, todas, todes, así como del plural todas, todes, todex, con X y con S o con la E. Entonces, ¿por qué razón habrán de emplearlo las confesiones religiosas? En el decreto peruano hay una alusión directa al lenguaje inclusivo y neutro impulsado por la ONU, con una vaguedad, pues no es claro el alcance de ese término. Hay dudas si alude solamente a su utilización en la celebración de cultos religiosos o nada más entre las comunidades religiosas. Cualquiera que pueda hacer la interpretación dejará en claro que la utilización de ese lenguaje tiene como objetivo implementarlo en el campo religioso. Entonces, la pregunta aquí es, ¿dónde queda el principio de autonomía de los grupos religiosos frente al Estado? Y para terminar, haré referencia a el proyecto que presentó el presidente Alberto Fernández de Argentina para permitir el aborto, para legalizar el aborto en ese país. Quiero decir que no es despenalización del aborto, sino su legalización. Al considerarlo como un derecho de las personas gestantes, ellas podrán abortar en cualquier momento, hasta 14 semanas sin dar razón alguna, y a partir de entonces y hasta el término del embarazo, si consideran que está en peligro la salud integral de la persona gestante. ¿Sí? Aún en el 8º o 9º mes, se autoriza también a las niñas a partir de los 13 años a que ellas decidan por sí mismas el aborto, presumiendo que cuentan con madurez suficiente. Y el derecho a la objeción de conciencia de los profesionales de la salud queda severamente limitado, porque se obliga a los objetores a adoptar todas las medidas necesarias para garantizar el acceso a la práctica que ellos objetan. Es más, el proyecto convierte en delito, con la misma pena que el aborto mismo, la negativa a practicarlo o su dilación por parte de los profesionales de la salud, autoridades hospitalarias o funcionarios. Y todas las instituciones que presten servicios de salud, incluyendo las privadas que sean confesionales, están obligadas a practicar el aborto. Finalmente, a modo de conclusión, la libertad religiosa y de conciencia, en su concreción el derecho de objeción de conciencia, han sido desdeñados por las autoridades al momento de imponer los nuevos derechos. Ya desde antes de la pandemia y acentuada ahora durante la pandemia, me atrevería a decir que también post-pandemia, así lo constaté con los datos que presenté en mi intervención. Y todavía me faltó precisar que se está impulsando la constitucionalización de la eutanasia en México,
Este dato lo tomo de la iniciativa que presentó el diputado Ricardo Fuentes de Morena apenas en septiembre pasado para adicionar el artículo 4 de la Constitución, introduciendo el tema de la eutanasia. En suma, la objeción de conciencia debe ceder ante la aplicación de sus nuevos derechos. Todo obedece a un contexto ideológico por implementar una agenda progresista promovida por la ONU, donde hay una redefinición del concepto de vida con el derecho al aborto como puerta de entrada a otros derechos, sin importar que se desconozca el derecho a la objeción de conciencia del personal sanitario, de los profesores al momento de hacer obligatoria la educación con perspectiva de género, del oficial de registro civil que se niegue a celebrar, a validar las uniones de personas del mismo sexo, o del juez de lo familiar, entre otros. Así, ante la embestida antilibertad religiosa y de conciencia, ¿cuál debería ser la respuesta de los líderes religiosos y de las personas interesadas en la salvaguarda de estos derechos? Pues me parece que ustedes, queridos oyentes, tienen la respuesta. Muchísimas gracias.